Natalia, bienvenida a Presencia Cultural. Gracias por tenerme aquí. Las promesas de la República Peruana, 200 años después, es el trabajo en que se ha enmarcado esta interesante encuesta. Bueno, una de las primeras cosas que hay que decir, sin ser tan dramáticos tampoco, es que la promesa no se ha cumplido todavía. Es una promesa incumplida. En realidad este es un estudio de opinión pública con el que el Instituto de Estudios Peruanos inicia su reflexión sobre el Bicentenario peruano. Y hemos querido salir de los libros e ir a la calle y preguntarles a ciudadanos de 5 regiones del país, Ayacucho, Piura, Iquitos y Lima, sobre justamente cuál es el estado de las promesas de la vida republicana, qué significó la instauración de la República para la vida cotidiana de lo que somos los ciudadanos de este país. Ahora, aparentemente la estadística parece un terreno un poco escurridizo, pero en realidad es muy revelador, ¿no? Si uno lee con atención las cifras que resultan de esta encuesta, bueno, una primera cosa general parece ser que las etapas de bonanza del país nunca sirvieron para construir la nación, ¿no? Bueno, en general, no solamente las etapas de bonanza, sino que la independencia en sí misma fue la fundación de un Estado, pero por la desigualdad, el racismo, la dificultad por integrar el territorio, no fue la fundación de la nación peruana. Y justamente esa ha sido la promesa incumplida a lo largo de estos 200 años de vida republicana. Pero como todo en el Perú, es de luces y de sombras. Así es. Y lo que dicen los ciudadanos, a pesar de que hay una evaluación negativa de las épocas de bonanza económica, respecto a que si eso significó mejores en sus condiciones de vida, lo que sí vemos es un gran optimismo respecto al futuro del país y también a una evaluación de que su situación actual es mejor, económicamente hablando, de la que tuvieron sus abuelos. Claro. ¿No? Entonces, si hay una evaluación negativa sobre las posibilidades que brindó el Estado para conformar una nación, sí hay un sentimiento positivo respecto a lo que las personas pueden hacer para mejorar sus condiciones de vida. Claro, en ese sentido los dos bloques de la encuesta están muy bien contrastados, ¿no? En el primero, que tiene que ver, digamos, con toda la parte conceptual, hay resultados que son, digamos, hasta pesimistas, ¿no? Pero en el segundo bloque, donde se habla ya de la economía, se habla de cosas un poco más concretas, o por ejemplo el orgullo de ser peruano, ¿no? Que tiene un alto porcentaje, casi 79%. En las 5 regiones es una de las pocas preguntas que unifica la opinión de los ciudadanos en las 5 regiones. Es interesante esto de las 5 regiones porque son ciudadanos que han tenido una relación distinta con el Estado, ¿no es cierto? Los de Iquitos se integran a la nación ya casi a finales del siglo XIX, en cambio los de Piura, Ayacucho tienen una relación más larga. Pero hay además en esta valoración de ser peruano una identificación muy clara de por qué nos sentimos orgullosos de ser peruano. Y lo más interesante de esa pregunta es que nos sentimos orgullosos de los recursos naturales, pero también de la diversidad cultural, ¿no? de la diversidad cultural y de los peruanos en sí mismos como personas, de su empuje, de su valor para salir adelante en los problemas que enfrentan. Entonces creo que eso podría ser el germen para pensar en la fundación o en una refundación 200 años después de más bien una nueva identidad que nos haga sentir mucho más integrados y que tengamos demandas más claras frente al Estado y tengamos una relación más fluida con el Estado también. Claro, es interesante además tomar en cuenta la percepción ciudadana porque normalmente esos temas se trabajan un poco desde el gabinete, ¿no? Un poco a espaldas de la gente. Entonces, esta proyección que me parece sumamente novedosa, ¿cómo nace? ¿Quién es un poco el motor de este trabajo? Bueno, en el instituto el motor de este trabajo somos todos los investigadores y habíamos estado pensando que nosotros en la celebración del sesquicentenario de la independencia
habíamos tenido una contribución bien importante en la historia. Sale el libro de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, donde dice, no hay motivo para celebrar la independencia porque todavía la independencia quedó fuera de este proceso las poblaciones indígenas. Claro, fue una cosa fundamentalmente criolla. Digamos, claro, ¿no? fundamentalmente criolla, y esta idea de la independencia concedida o adquirida, en fin. Y ha sido un discurso fuerte que ha marcado de alguna manera la historiografía en el Perú. Y era una investigación histórica. Con las dificultades para hacer investigación histórica ahora en el Perú por el problema de recursos, pensamos, bueno, y ahora que se acercan los 200 años, ¿desde dónde vamos a reflexionar? Claro. Y entonces pensamos, bueno, empecemos por preguntarle a la gente qué es lo que piensa de estos 200 años de vida republicana. Hagamos un estudio de opinión pública. Junto con esto estamos preparando una serie de balances ya más temáticos y mucho más profundos sobre diversos aspectos de la sociedad, sobre quiénes nos han gobernado, sobre cómo ha sido el tema de las organizaciones políticas y los movimientos sociales a lo largo de la historia, y esperamos tener en el 2019 estos productos ya circulando para ser difundidos también. Una cosa que me pareció interesante en la consideración inicial, antes de la presentación de los resultados de la encuesta, es esta idea de que la independencia primero se vincula con los libertadores, ¿no? Pero luego, al paso del tiempo, se van construyendo estos que podríamos llamar heroísmos locales, ¿no es cierto? Tupac Amaru y, en fin, y otros personajes. Este proceso se explica cómo, este paso, este tránsito, digamos. Ahora en los 200 años nosotros ya podemos tener un antecedente de lo que fue la celebración de los 100 años, ¿no? Donde se buscó reflexionar, los intelectuales peruanos buscaron conseguir otras figuras para nacionalizar la independencia y dejar a los héroes clásicos que básicamente fueron extranjeros. De Bolívar a San Martín. Exacto. Pasamos a crear acercarnos a Vizcardo y Guzmán, Bartolomé Herrera. Esa fue la celebración de los 100 años. En el sesquicentenario, donde estaba el gobierno militar, se abrió un poco más el espectro y se empezó la gran incursión de Tupac Amaru, mito, ¿no es cierto?, libertador de nuestro país, y en los estudios historiográficos también, ¿no? Y ahora más bien creo que tanto por la coyuntura política, por el momento que estamos viviendo, por los procesos que hemos vivido en los últimos 50 años, me imagino que el Bicentenario nos va a llevar a todos, desde las iniciativas estatales, los intelectuales, los maestros y los ciudadanos en su conjunto, más bien a pensar en hacer un balance de lo que es nuestra vida, de lo que ha sido nuestra vida y nuestra experiencia como ciudadanos de una república. Exactamente. ¿No? O sea, vamos a un poco desmilitarizar esta celebración y un poco dejar de pensar solo en las gestas históricas, en las campañas militares. Pensar más en los Yo soy ayacuchana y nos vamos a dejar un poco de pensar en la batalla de Ayacucho para pensar más bien qué nos ha dado la República en estos años, qué hemos conseguido como miembros de este colectivo que es el Perú como ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido este trabajo lo que nos muestra es que todavía está muy fuerte en los ciudadanos de las 5 regiones que hemos entrevistado, a pesar de que son muy diversas, una sensación de que el Perú todavía es un Perú con un estado débil, que no atiende a todas las poblaciones en su conjunto, que la República fue un privilegio para unos pocos, que la desigualdad sigue siendo todavía una columna vertebral de nuestra sociedad. Pero esto convive con esta idea de sentirnos orgullosos de peruanos y que estamos orgullosos de los ciudadanos peruanos, y entonces podríamos aprovechar eso para construir nuevos hitos de lo que podría ser una identidad en los siguientes 200 años. Excelente. Muchísimas gracias por tu visita, Natalia. A ustedes. Esperamos más encuestas, más trabajos. Y los esperamos en el instituto que nos visite, Presencia Cultural, que tiene tantos años difundiendo la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias, a ustedes.